Ok, vamos con Primera de Samuel, del 1 al 12. Continuamos con nuestra narración. Recordemos que lo que estamos intentando en nuestra lectura es ver cómo Dios fue dirigiendo la historia desde Génesis, pasando por cada una de las etapas del pueblo, porque Dios nos está revelando cuál es su plan de redención. Ya vimos que el tema clave que hay que seguir como el hilo conductor es que Dios siempre envía un representante, ya sea de una familia, ya sea de la humanidad como Adán, ya sea del pueblo, ya sea este representante como los sacerdotes y los levitas o jueces, siempre alguien que va a responder por todo el pueblo delante de Dios y que va a funcionar como este mediador. Ya vimos varias facetas de ese tipo de representante en todo lo que hemos revisado hasta acá. Y aquí Dios nos va a mostrar una faceta nueva de el mismo representante, pero que tiene otras características. Y por eso va a aparecer Samuel. Y luego el punto climático de lo que Dios quiere revelar es un rey. Ahí viene el gran momento en donde Dios lo que quiere mostrar es que Él está eh, construyendo un reino y ese reino es un reino de sacerdotes. Ya reveló el sacerdocio, aunque está fallando, y ahora se acerca la gran revelación del rey para que se pueda construir este reino que Dios quiere de reyes sacerdotales o de sacerdotes reales o de reyes y sacerdotes, eh, en donde Dios quiere un pueblo santo, por eso el de sacerdotes, y un pueblo justo, por eso el tema de los reyes, ¿no? Entonces, y aquí estamos viendo este punto de transición que va a haber con el libro de Samuel, en donde lo que más notamos es que Dios sigue dirigiendo la historia aún en los tiempos más oscuros del pueblo, que fue la época de los jueces. Ya lo vimos con Ruth. Él aún cuando todo parezca oscuro, él sigue dirigiendo la historia de una manera sutil, natural, ordinaria, como si no se notara mucho, porque recordemos que en el libro de Ruth ni siquiera hubo grandes milagros de ningún tipo sobrenatural, pero aún así Dios continúa ahí la historia de lo que Él quiere y ya nos avisó Ruth que de ahí viene David. Sin embargo, ahora la historia se va a mover para revisar qué está pasando con el sacerdocio, con esta institución que Dios fundó en la época del pueblo en el desierto y que su función principal era ser estos mediadores entre Dios y el pueblo. Y lo que ya notamos en jueces y que ahora vamos a ver en Samuel es que este sacerdocio está fallando y está llegando prácticamente a su deterioro máximo en esta época. Entonces, eh, reconocemos en este primer libro de Samuel que Dios sigue obrando a pesar del pueblo y en medio de la oscuridad más triste, que nada es por azar, aunque parezca, pero nada es por azar, todo es por decreto providencial de Dios. Dios va actuando en la historia, no solo creó el mundo, sino su providencia, Él hace que la historia vaya hacia el punto que Él quiere dirigirla. Y es importante identificar esto porque justamente ya que se cerró la Biblia, pero la historia continúa, es decir, nosotros, después de que eh, Cristo viene y asciende y los apóstoles mueren y escriben, y que ahí se cerró el canon, la historia continúa y ya no tenemos nada, no tenemos escritos que nos ayuden a entender la historia, pero esto que estamos leyendo nos hace recordar que Dios es el Señor de la historia, y él va guiando sutilmente toda la historia, aunque no lo parezca, y él la va a llevar a su culminación final como lo ha prometido, tal y como está sucediendo en este momento en Israel, ¿no? ¿Qué es lo que evalúa Dios? ¿Qué es lo que los libros evalúan? O sea, ¿en qué punto están parados los profetas que escriben tanto el libro de Samuel como el siguiente libro de Reyes? Ellos van a evaluar
la fidelidad o infidelidad al pacto de Dios que tiene el pueblo, que tienen los sacerdotes o que tienen los jueces o cualquier dirigente. O sea, no se evalúa su habilidad, su inteligencia, su destreza, su hermosura o su... Lo que se evalúa es su fidelidad o infidelidad al pacto. Y lo que estamos notando es que a pesar de que todo está fallando, a pesar de que todo Israel con todos sus líderes son infieles, Dios se mantiene fiel a su pacto y está preparando el camino para el rey que ha de venir. Él, todo esto apunta aún el desastre, va uniendo todo lo que Dios va dirigiendo en la historia, que apunta hacia ese gran momento de revelación donde Dios va a mostrar un rey tal y como Él quiere que tenga Israel. Samuel surge no por mérito humano, sino por la gracia de Dios. Y por eso es tan importante cómo inicia el libro. No es un niño que nació naturalmente, fue un niño que nació sobrenaturalmente. Era estéril su mamá, como ya vimos varios casos de mujeres estériles, que por eso podemos asegurar que esos hijos que nacieron por gracia, soberanía y poder de Dios, porque de manera natural era imposible. Pues es otra vez el caso de Samuel. Su madre es estéril, aparte de estéril, sujeta a muchas burlas de la otra esposa, pero aquí ya se nota la obediencia y fe de una madre que también va a resultar en que en el destete, que es probable al un año o menos de 2 años, ella entrega al niño, ella no se siente propietaria de ese niño, solo reconoce la gran bendición que Dios le dio de haberle quitado esa situación de no ser fértil y concederle esta bendición como prueba de que Dios le está escuchando. Y como ya vimos en el relato, y ahorita lo vamos a reafirmar, ella después de Samuel, Dios la bendice con otros hijos. Pero en el momento que ella entrega a Samuel al servicio de Elí y del tabernáculo, ya el mismo texto nos indica que Dios está preparando algo grande con Samuel desde su infancia. Es Dios está abriendo un camino paralelo a, al camino del sacerdocio que está en deterioro y que está a punto de sucumbir, pero Dios ya abrió el siguiente paso a través de un niño que hubiera no nacido si Dios no hubiera intervenido. Entonces, es, eh, podemos decir que incluso Ana va a ser la imagen de un pueblo que parece estéril, que parece abandonado, que parece burlado por los demás, pero que cuando clama realmente y de corazón, Dios lo escucha. Y entonces Ana es esta imagen misma del mismo pueblo que está en situaciones difíciles, pero Ana está mostrando el camino correcto que debe hacer el pueblo, es clamar a Dios y Dios va a responder inmediatamente con su gracia, mostrando un camino nuevo y diferente ante el deterioro que está sucediendo. Entonces, Samuel no es cualquier personaje y Ana tampoco. Ana es la representación fiel de lo que debe de ser el pueblo cuando todo está mal y aun cuando sea burlado y aun cuando sea repudiado, cómo debe de reaccionar el pueblo. Entonces, Ana, por eso viene a tener un lugar especial aquí en el capítulo 1, primero con su oración, donde hasta la confunden con que está el mismo sacerdote que debería de ser el enviado de Dios, el ungido de Dios para ayudar, para guiar al pueblo. Elí no está detectando, el mismo sacerdote ya perdió esta facultad, digamos, o esta habilidad espiritual de discernir lo que está pasando, piensa que está ebria y ella es la que lo corrige y le dice que no, que la magnitud de su oración la hace parecer ebria, pero es que está derramando su corazón delante de Dios. Entonces, eh, este contexto, decíamos, de esterilidad, también habla de la gracia de Dios y Ana representa esta condición de Israel, impotente, oprimida, necesitada de un gran milagro divino, y Dios actúa soberanamente, primero
cerrando la matriz de Ana, precisamente para generar en medio de esta situación difícil la fe de una gran mujer. No hubiera sido notoria la fe de Ana si ella no hubiera sido estéril. Pero ve, lo que vemos en Ana es esta reacción correcta ante una situación difícil, es de clamar a Dios. En vez de renegar o alejarse, ella busca a Dios. Entonces, este mismo acto de Dios, como se puede decir, de cerrar la matriz, es un acto para mostrar la fe de alguien en medio de un caos de gente que incluso los que deberían de ayudar en la fe están en deterioro, como el caso de Elí y sus hijos. Pero también podemos ver esta provocación de Penina, ¿no? Es ella bendecida con un montón de hijos, ella podría parecer que ella es la correcta de la historia porque Dios la está bendiciendo mucho. Cualquiera que no entiende bien cómo actúa Dios en la historia piensa que alguien que le está yendo bien en todo es el hijo favorito de Dios y a alguien que le está yendo mal en todo es porque cometió algún pecado o porque algo escondido trae o porque algún ancestro de ella algo hizo. O sea, una mala lectura de lo que vemos con los ojos, porque Dios no evalúa lo de fuera, sino lo de adentro. La misma historia nos va a resultar que Penina era la agresiva y Ana era la de la fe. La que tenía muchas bendiciones no era humilde y la que no tenía la bendición de ser madre era la que era humilde delante de Dios. Entonces el contraste entre a veces la bendición visible no es sinónimo de humildad del corazón y a veces la no bendición visible puede ser que defina un corazón humilde delante de Dios. Aquí ya vemos que el santuario está ubicado en Silo, ahí donde se instaló después que entraron con Josué cuando conquistaron la tierra prometida. Ahí sigue el santuario, ahí sigue todo ubicado, el arca, todo está ahí. Y es hasta ese lugar donde van el Cana y sus dos esposas para adorar. Todo parece indicar que el Cana es descendiente de Coat, es decir, es levita, pero no es de la línea de Aarón, no son sacerdotes. Es levita, pero no es sacerdote. Es muy importante diferenciarlo porque Samuel es levita y por eso puede quedarse en el santuario y servir en el santuario con Elí. Pero el que es sacerdote es Elí. Sus hijos de Elí también son sacerdotes. Elí es sumo sacerdote, pero Samuel no puede ocupar ese lugar porque él solo es levita. De hecho, es hijo descendiente de Coat, de los coatitas, aquellos que también pecaron delante de Dios y se abrió la tierra, pero que los hijos se apartaron de Coat y ellos se mantuvieron fieles. Pero Coat fue el que pecó y que quería ocupar ese lugar especial de sacerdote, pero Dios no se lo dio, sino era para Aarón, pero la misma Biblia nos aclara que los hijos de él no siguieron sus caminos, sino ellos se mantuvieron fieles, y por eso es que los descendientes de Coat continúan. Bueno, Samuel es descendiente de Coat, pero no puede él hacer los oficios del sumo sacerdote. Entonces aquí está sucediendo algo diferente, ¿no? Hay un niño que está llegando, su mamá lo entrega después que termina el destete. Bueno, aquí vamos a insistir en esto, ¿no? El libro comienza con una oración, se conoce como la oración inoportuna, insistente. Es una oración sincera, llena de fe. Ella sabe que Dios es fiel y que Dios responde, y también sabe que lo que hay que hacer es clamar delante de Dios. Ella no esconde su dolor, ella tampoco lo está fingiendo ni tampoco lo está exponiendo, sino que ella solas con Dios está orando, pero Samuel la descubre, perdón, Elí la ve y piensa que está ebria. Y ese es el momento clave, digamos, del texto que va a iniciar con este clamor profundo de Ana, que va a representar a un pueblo que está clamando también. Esta persona es ese remanente fiel. Es como que si el texto nos mostrara que aun cuando todo está en decadencia y todos se están apartando, incluso los sacerdotes,
Dios siempre se reserva personas fieles que podrían no ser las más importantes ni las más notorias, pero son las que Dios se reserva para cosas grandes después. Y ese es el gran momento que la Biblia nos presenta este encuentro entre el sumo sacerdote, el más importante de todo el pueblo, el que tenía delante de Dios toda la preponderancia para ser el mediador entre Dios y los hombres en términos del acercamiento, de la comunión, de la ley y demás, con una mujer estéril, no repudiada, pero sí burlada por la otra esposa y que llega a orar. Este encuentro es importante al principio del texto para revelarnos que en donde ya Dios se está moviendo. No se está moviendo donde debería de estar con Elí, sino ya se está moviendo a través de una mujer que al parecer está menospreciada, ¿no? Es ahí, y ella no hace un negocio o un acuerdo con Dios, no es un trato de si tú me das, yo te doy. Ella solo se rinde a la soberanía de Dios y le hace, más bien en esa actitud humilde, ella promete. No es que esté negociando con Dios en si tú me lo das, yo te cumplo, sino que ella no es para a ver si lo logro definir. Si fuera un trato con Dios, es tú dame y yo te doy. Pero lo que estamos viendo es tú respóndeme y el niño que nazca va a ser tuyo. Ana no está pidiendo para ella misma, va a entregar el niño a Dios. Entonces vean esto que es importante. Ella lo que está pidiendo es que Dios intervenga, que Dios se manifieste, que ella quiere que se confirme que Dios sigue siendo fiel, porque no quiere el niño para ella. Aquí este elemento cambia totalmente esta oración. Ella está pidiendo un niño para entregárselo a Dios. Es tuyo y a ti te lo voy a dar. Entonces, bajo ese criterio, digamos, dice, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, las mismas palabras que usó María, porque tú te dignaste mirar la aflicción de tu sierva, dice María en su Magnificat, ¿no? Entonces dice, yo lo dedicaré a Jehová. ¿Qué es lo que está agradeciendo Ana? Que Dios se dignó mirarla, que Dios se dignó atender su clamor. Esa es la gran gratitud de Ana, no es una negociación, digamos, banal. Entonces es muy importante este momento. De hecho, Samuel, su nombre literal significa pedido a Dios y es la respuesta divina que viene a validar el propósito redentor de Dios. Muy curiosamente, Samuel no, a diferencia, por ejemplo, de lo que ya vimos con Ruth, con Rahab, Ana no va a aparecer luego en la línea hacia Cristo como uno hubiera esperado que Samuel entonces, cuando Dios hace este tipo de eventos especiales con ciertas mujeres, generalmente sus hijos se colocan en la línea mesiánica de donde viene Cristo. No, sino Samuel va a ser como un tipo Moisés, no es de la línea mesiánica tampoco Moisés, pero va a ser este representante de Dios que va a ayudar y a guiar para que esta línea mesiánica continúe hasta llegar a Cristo. Es el que va a ser el facilitador. Entonces, esto es muy importante porque el propósito redentor de Dios sigue cumpliéndose aun cuando no sea de la misma forma que las otras mujeres, pero fue determinante esta postura, esta acción de Ana para que Dios levantara un nuevo hombre cuando todo estaba en decadencia y de esa manera por la obra y la tarea de Samuel es que se le va a dar continuidad a la simiente que viene desde Eva, ¿no? Aunque él mismo no pertenezca a la simiente. Esto es muy interesante porque es lo mismo que le pasó a Moisés. Moisés tampoco es de la línea a Cristo, pero se convierten no en antecesores de Cristo, sino en siervos. Son los que Dios usó como siervos para que esta línea se mantuviera intacta desde Adán hasta Cristo. Entonces ellos entran en esta categoría de siervos. Es lo mismo que le va a pasar a Elías.
Elías no es de la línea mesiánica, pero él va a funcionar también como un siervo que de una u otra manera mantiene fiel esta línea, ¿no? Dios le cumple el pacto a Ana, Dios cumple su promesa y con esto Dios demuestra que Él es fiel a su pacto y también le hace corroborar a Ana que ese niño no es de ella, es de Él. Ya en el solo cumplimiento, Ana entiende perfectamente que si Dios cumplió, es porque ese niño es para algo que Dios quiere. Dios se lo concedió para algo. Y creo yo que aquí está muy a tono con María. Cuando a María Dios le avisa que ella va a ser la madre de Jesús, ella sabe que es instrumento de Dios, pero que ese niño no es de ella. Es ese niño, ella lo va a entregar para algo, una misión más grande de la que ella como madre puede imaginar o puede entender. Es, es paralelo, por eso la historia de Ana con María en el Nuevo Testamento. Ese niño Dios se lo otorgó, pero no es de ella. Dios tiene un propósito especial para ese niño y es por eso que ella es obediente. Una vez que el niño es destetado, lo entrega porque ella está entendiendo que Dios va a usarlo para su propósito eterno, ¿no? Es un acto de fe radical, una fe que habla de lo que hemos estado comentando, de este amor sacrificial, este amor que está dispuesto a entregarlo todo con tal de que el nombre de Dios y la gloria de Dios se mantengan intactas, se mantengan firmes. El destete, algunos lo consideran que está entre 1 y 2 años de edad del niño. En esa época no era por años, sino por etapas. Cuando el niño solito dejaba de amamantar, era cuando se daba el destete. Incluso algunos dicen que se hacía la fiesta del destete y es cuando ya el niño, digamos, empezaba a tomar alimentos de otro tipo. Y ella espera ese momento, o sea, cuando ya el niño no dependía de su madre, para entregarlo. Ya cuando el niño puede por sí solo tomar sus alimentos, es cuando le entrega. Algunos consideran que fue de 1 o 2 años de edad, no más, y no viene sola a entregarlo, viene con una ofrenda, becerros, harina, vino. Ella viene agradecida, no viene dolida, no viene lastimada, no viene a fuerzas, sino viene con gratitud a Dios por la respuesta que Dios le dio aun cuando todavía no tenía otros hijos. Ella, ese solo acto de haber sido escuchada por Dios, para ella es suficiente. Va a entregar al niño agradecida. Y dice que adoró allí a Jehová. Y esto nos da a entender lo que está el texto apuntando desde el principio. Hay una mujer que es fiel a Dios en medio de este caos de todo Israel, en medio del caos incluso de los propios sacerdotes. Hay una mujer que Dios la escuchó, escuchó su clamor, muy parecido a lo que pasó cuando estaba Israel en Egipto, dice, y el pueblo clamó y Dios escuchó su clamor y atendió a su clamor. Entonces, Ana está representando a lo que debe de ser realmente el pueblo, ¿no? Y ella adora a Dios, es una gratitud total lo que sucede en el capítulo 1 y el capítulo 2. Ella no solo adora, ella exalta a Dios, canta. El cántico de Ana no es solo un cántico personal, es un cántico profético, por eso quedó ahí escrito, quedó ahí para que nosotros lo conociéramos y tan quedó ahí que María misma lo utiliza después para su propio cántico. Es un canto profético que habla no de cosas personales, habla de Dios. Es el Dios que no hay más, no hay nadie tan santo como Él. Es un Dios que todo lo que hace es en base a su conocimiento, porque todas sus acciones son sabias. Es un Dios que tiene todo el poder y que levanta al pobre desde el polvo y lo coloca en lugares especiales. Todo esto está implícito en este canto de Ana, y dice el canto: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla
y enaltece. Lo que está diciendo Ana aquí, todo lo que sucede en la vida no fuera si Dios no estuviera ahí. Él es el que le da a cada quien de acuerdo a lo que le corresponde. Él, pero noten que incluso el canto da a entender muerte y resurrección. Cuando dice, hace descender al Seol, Jehová es el que hace descender al Seol, el Seol es la tumba, el Seol es la muerte, y hace subir. Da una implicación aquí de muerte y resurrección. Ana está confiada en que es Dios el que hace todo. Te da vida y te puede quitar la vida y te puede incluso volver a dar vida si Él quiere. Y Él te puede empobrecer, pero también te puede enriquecer. Y Él te puede humillar, pero también te puede enaltecer. Y la gran frase que va a quedar grabada y va a resaltar más en el cántico de María es, Él enaltece a los humildes y humilla a los soberbios. Algo que ya hemos venido comentando con los temas anteriores, qué significa en la Biblia soberbia, qué significa humildad, y todo tiene que ver con respecto a cómo está el corazón de la persona con respecto a Dios, no tanto en carácter o temperamento, si eres introvertido o extrovertido, sino un soberbio es aquel que aunque sea calladito, pero sí camina en contra de Dios, es un soberbio porque él cree que él es su propia ley y que no necesita a Dios. Y un humilde es alguien que camina en la dirección hacia Dios y porque él cree y entiende que él no define las reglas, sino es el creador el que las define. Aquí en eso consiste la humildad y es lo que está haciendo Ana. Ella está reconociendo que es Dios el que define la humanidad, la vida, la muerte, el rumbo. No le atribuye Ana a nadie fuera de Dios lo que en esta vida sucede. Dios es el que tiene el poder para dar vida y para tomar la vida, nadie más. Esto es algo muy importante porque es lo que va a retumbar incluso hasta en tiempo de Jesús. Jesús mismo va a decir, yo doy a mí mismo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Es esta misma idea de quién es el Señor de la vida y la muerte, Jesús. Él es el que puede darla y Él es el que puede volverla a tomar. Eh, Luego viene esta comparación que en el mismo capítulo 2 se va a dar entre Ofni y Fines, que son los hijos de Elí, sacerdotes de la línea de Aarón, de la línea especial que Dios había escogido para ser los conductores, los mediadores del pueblo, pero se dice de ellos que no conocían a Jehová, o sea, no tenían una relación con él, no es que no lo conocieran en cuestiones de nombre o que hablaran de él, sino que no había ninguna relación. Conocer, acuérdense que la Biblia tiene más que ver con relación que con información mental. No conocían a Jehová, robaban el sacrificio y profanaban el santuario y ellos usaban todo el tema que Dios había revelado en Levítico, que era tan santo de cómo usar los sacrificios, de cómo usar los animales, de qué parte le correspondía a cada quien. Ellos lo tomaban a juego y lo mal usaban. Y lo que es notorio aquí es ¿por qué no habían caído muertos como sí le pasó a los hijos de Aarón si estaban haciendo todo esto? Incluso la misma Biblia menciona que hasta con las mujeres que cuidaban los lugares de ahí, o sea, hijas quizás de otros sacerdotes o hijas de otros levitas, ellos también hacían deterioros con todo eso. Entonces estamos hablando de hombres bastante corrompidos, bastante perversos, pero el problema más grave es que su papá no los estorbaba. El gran sacerdote Elí es cuestionado porque su función quizás de sacerdote no estaba tan mal, no se le cuestiona por su función sacerdotal, se le funciona por su función como padre. No los estorbaba. Es decir, lo que está representando aquí Ovni y Fines ya no es solo cualquier pecado, es el pecado de quienes deberían de ser los representantes de Dios. Es lo que se conoce como el pecado ya institucionalizado, el pecado de personas que su función era precisamente acercar al pueblo hacia Dios y son ellos los que están causando
la ruptura, el pecado más grave, no es al mismo nivel del pecado del pueblo, porque ellos eran representantes, ellos eran responsables. Pero sí notamos que el texto habla de que sí los reprendió Elí. Elí sí les llamó la atención. He oído que ustedes hacen esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que se le está cuestionando a Elí cuando se usa la frase que no los estorbó? No significa que no los regañó, no significa que no los exhortó, no significa que no le llamó la atención, porque Elí sí lo hizo. ¿Qué fue lo que no hizo Elí? No los quitó de ese encargo, los dejó que siguieran siendo sacerdotes en funciones, cuando debió de haberlos quitado de ahí, no solo llamado la atención. Estos hombres ya no eran aptos para estar en ese lugar. No significaba que ya no fueran hijos de Elí, pero Elí debió de no solo exhortarlos, sino quitarlos de esa función, y ahí fue donde Elí prefirió mantenerlos ahí, y que después el dictamen que Dios le va a dar es muy fuerte porque Dios le va a decir, preferiste honrar a tus hijos que a mí. Vean que ese fue el gran problema de Elí. O sea, los mantuvo en el cargo de honra que ellos tenían y no los quiso deshonrar quitándolos del cargo, y Dios le dijo, preferiste honrar a tus hijos que a mí. Esto es muy, muy grave en este caso de Eli. Esto lo comento justamente porque nos da luz para que a veces en ciertas situaciones no basta con llamar la atención o un castiguito de un mes o de 2 meses. Hay momentos en que quienes los responsables delante de Dios han fallado, ya no deberían de estar en esa función, no se puede honrar más a ellos que a Dios. Esto da para muchísima plática de muchas cosas, pero lo quiero dejar ahí solamente para insistir en que Elí sí les llamó la atención. Entonces, a lo que la Biblia se refiere es que no los estorbó en el sentido de que los dejó en este cargo de honra cuando ya no deberían de estar ahí. Y en contraste aparece un niño que viene de otro lado, no es descendiente de Elí, no es descendiente de Aarón, sí es levita, sí puede estar en el tabernáculo, sí puede servir, pero él no puede entrar, él no puede oficiar, él no puede acercarse hasta al lugar santísimo como Elí sí podía. Y la sorpresa que nos va a dar el texto es que Dios empieza a hablar con él, no con Elí, no con los hijos, con un niño, con este niño que es fruto de la gracia de Dios hacia una mujer que clamó con toda fe y devoción y que obedeció entregando al niño sabiendo que lo entregaba no solamente porque quería deshacerse de él, sino porque este niño estaba destinado para algo mayor, porque si Dios había atendido su ruego, era la razón, estaba evidente. Dios era de Dios ese niño y Dios lo iba a usar para algo grande. Y dice solo el texto que Samuel ministraba en la presencia de Jehová. ¿Qué significa? Pues servía en lo que se le asignara, que si para el agua, que si para lo que... Elí era como él, era siervo, digamos, en ese sentido de servidor de Elí, para lo que Elí requiriera, para que Elí hiciera correctamente sus funciones. Entonces, Samuel estaba ahí, pero tenía limitadas sus funciones, eh, porque no era de la línea de Aarón ni era sacerdote, pero curiosamente es Dios, es a Samuel a quien Dios empieza a hablar. Obviamente, Samuel va a representar a ese grupo de personas que existía en todo Israel, que nadie notaba, que venían de mujeres que oraban fielmente, de familias que quizás no eran prestigiosas, pero que en todo el pueblo siempre hay un remanente, hay un grupo que Dios se reserva fiel cuando todo mundo está fallando. Y Moisés va a representar ahí de primera mano al, al grupo privilegiado que debería de ser quien llevara
al pueblo hacia Dios en un desorden total, en contraste con un niño que viene y es siervo ahí, pero es a quien Dios está hablando. Este es el contraste que nos presenta la Biblia desde el capítulo 2. Y cuando Dios empieza a hablar a Samuel, Samuel dice el texto que pues Samuel todavía no conocía a Jehová, nunca había oído su voz, él no sabía de qué se trataba esto de ser profeta, él no pidió, ni siquiera estaba ahí por esa razón, él solamente estaba ahí como un cumplimiento de la fe de su madre, él ni siquiera sabía para qué es que Dios lo iba a usar. Y cuando Dios empieza a hablarlo, él corre con Elí. Y aquí vemos en dos ocasiones que Elí no logra identificar qué es lo que está pasando, ni él como sumo sacerdote. Es decir, Dios no le ha dicho a Elí nada. No es que Dios le diga a Elí, le voy a hablar a Samuel, instrúyelo para que me escuche y me obedezca. Elí empieza a notar que Dios ya a él no le habla y que Dios ya está buscando otro canal. Y es por eso que en la tercera ocasión le dice a Samuel, es Jehová. Si vuelves a escuchar tu voz, tú dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Es este momento crítico del texto en donde hay un hombre, un sumo sacerdote, reconociendo que Dios ya se está moviendo por otro lado, y es con un niño, con este niño que fue resultado de esta mujer a la que él consideró en algún momento que estaba ebria, pero que estaba clamando, y está ahora viviendo y sirviendo ahí delante del tabernáculo de Dios. Es ahí donde Dios va a empezar a moverse como reiniciando algo con su pueblo. Dios le dice algo fuerte a Samuel aún a su corta edad. La sentencia que le va a dar Dios a Samuel es sobre Elí y sus hijos. No empieza Dios hablando a Samuel de cosas bonitas y sencillas. Él directamente Dios va a usar a Samuel como su profeta. Ya en ese momento Samuel se convierte en un profeta porque le va Dios a comunicar a Samuel algo que ni Elí sabía como sumo sacerdote. Dios prefirió comunicárselo a Samuel para que el mismo Elí supiera que Dios estaba escogiendo a Samuel como profeta en ese momento. Y Dios le dice que a raíz de esta debilidad eh, de, de, de Elí, es que Dios pues va a quitar su sacerdocio. Pero también hay un varón que Dios envía, hay un varón que Dios envía que no sabemos, no se nos menciona en el texto, en el capítulo 2, solamente nos dicen hay un varón de Dios, todo puede entenderse que era también un profeta, que le anuncia directamente el juicio a Elí antes de que se lo dijera a Samuel. Este varón va y le dice directamente a Elí que por no disciplinar a sus hijos va a ser castigado y que va a perder el privilegio sacerdotal. Aquí se le anuncia a Elí que su casa va a terminar en esta línea continua del sacerdocio y no es que está eliminando el sacerdocio de Aarón, solo está eliminando la casa de Elí y Dios va a continuar el sacerdocio más adelante, pero por medio de otro descendiente de Aarón. El final del linaje de Elí es anunciado, se le anuncia que sus hijos van a morir en un mismo día como juicio divino, pero también se le avisa que va a venir un día un sacerdote fiel. Y aquí nos hace recordar un poco lo que también hizo Moisés cuando se despide del pueblo y les anuncia que un día vendrá un profeta, ¿no? Y aquí se le dice a Elí, por medio de este varón, un día Dios enviará un sacerdote, pero uno que sea fiel ante la evidencia de que el sacerdocio de Elí con sus hijos no fue fiel. Un día vendrá un sacerdote fiel. Nosotros ya sabemos que todo esto, tanto el profeta como el sacerdote, apuntan hacia Cristo y lo que está también indicando es que la familia de Elí viene en decadencia. ¿Y cuál es la razón? Le dice ese varón de Dios.
porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, y has honrado a tus hijos más que a mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Aquí ya está el anuncio del derribo de la casa, o sea, de la familia de Elí, y el surgimiento, o el anuncio, mejor dicho, de un sacerdote que sí será verdaderamente fiel y su casa nunca terminará. Un sacerdocio eterno. Esto va a ser muy importante retomarlo justamente en el Nuevo Testamento cuando vemos que el sacerdocio de Aarón se movió y después de Elí, el que va a suceder el sacerdocio de Aarón es otra familia descendiente de Aarón que es Sadoc y va a ocupar Sadoc este lugar en tiempo de David, ya luego lo veremos. Y esta línea de Sadoc continuará hasta tiempos de Jesús con los famosos saduceos, son hijos de Sadoc. Y precisamente es ahí en tiempos de Jesús que este sacerdocio de Aarón termina, cuando se destruye el templo y cuando se acaban los sacrificios y no hay continuidad del sacerdocio de Sadoc. Y ahí termina el sacerdocio de Aarón. Entonces el libro de Hebreos va a darle continuidad y decir, porque Dios levantó un sacerdote, pero no de la línea de Aarón, un sacerdote de la línea de Melquisedec, uno que no tiene principio ni fin, precisamente dando a entender que incluso el sacerdocio de Aarón tenía fecha de caducidad, pero aún así Dios tenía preparado un sacerdote fiel cuya casa fuera firme y nunca terminara. Y está hablando de Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote y como eterno, porque lo que se está anunciando aquí con el día es que no solo su casa no es eterna porque va a tener fin, sino que también el sacerdocio arónico, pues no es eterno porque requiere de que cada que se muere un sacerdote, su hijo continúe su sacerdocio, así hasta, hasta, hasta donde dure, pero todos mueren. Se requería de un sacerdocio fiel, pero que ya no muriera, y ese solo puede ser cubierto por Cristo. Es aquí en el capítulo 3 donde estaba lo que les había comentado antes, donde dice que la palabra de Dios escaseaba, o sea, ya no se escuchaba que Dios hablara de alguna u otra manera. Es el juicio de Dios, o sea, ¿cómo se puede notar el juicio de Dios en un pueblo? Cuando Dios deja de hablar, cuando Dios deja de proclamar su palabra. ¿Cómo se puede notar el juicio de Dios sobre una nación cuando nadie en ese país proclama el Evangelio, proclama la palabra de Dios? ¿Cómo se puede notar el juicio de Dios en una iglesia cuando quienes son encargados de predicar la palabra no predican la palabra, sino predican historias, anécdotas, chistes? Cuando la palabra de Dios escasea, es señal de que el juicio de Dios ya está sobre ese lugar, sobre ese grupo, sobre ese pueblo, sobre esa nación. La escasez de la palabra de Dios es evidencia de muerte, es evidencia de que el juicio de Dios se acerca. Y entonces eso es lo que estaba aquí diciendo el capítulo 3. Escaseaba y de repente Dios volvió a hablar con Samuel. Parecía ya inminente el juicio, pero gracias a una madre que oraba y que quizás habían varios en Israel que lo estaban haciendo, Dios muestra aún su misericordia y vuelve a hablar, pero va a ser a través de este niño. 3 veces Dios lo llama, Elí es incapaz de discernir qué está pasando, al final le dice, dile, es Jehová, dile, habla Jehová porque tu siervo oye. Vemos a un niño obediente porque hace exactamente lo que Elí le dijo y es cuando Dios le va a revelar este mensaje terrible a Samuel, confirmando el mismo juicio que ya este varón le había dado a Elí de manera directa, ¿no? Y aquí digamos que está
el gran momento en donde Elí sabe que Samuel no es solo un servidor de tabernáculo, es un profeta. Dios lo está colocando en este lugar como profeta, no como sacerdote, sino ahora como un profeta que va a traer la palabra de Dios al pueblo, precisamente porque los que deberían de llevarla al pueblo no lo están haciendo. Acuérdense que los sacerdotes, su función principal era enseñarle la palabra de Dios al pueblo, esa palabra que había sido revelada. Ellos tenían que enseñarla al pueblo, pero justamente esto escaseaba y Dios va a buscar otro canal para que esto se haga real y efectivo por medio de los profetas. Es decir, los profetas surgen en este momento como una institución y van a ser estos personajes que van a regresarle al pueblo la palabra cuando los sacerdotes fallen y cuando los reyes fallen. Por eso es que los profetas no tienen un linaje como si tienen los sacerdotes y van a tener los reyes. Los profetas Dios los va a usar y a traer de cualquier lado y de cualquier profesión. Es esa persona que Dios llame, escuchará la voz de Jehová y entonces Dios lo mandará a llevar la palabra que él tiene para quien sea. Y este profeta puede dirigir Dios su palabra a todo el pueblo o a los mismos sacerdotes o a los mismos reyes. Es decir, este profeta no tiene un cargo institucional como si lo tienen los sacerdotes y los reyes, sino va a ser alguien del pueblo que Dios va a llamar, o incluso puede ser un mismo sacerdote, o incluso puede ser un mismo hijo de un rey. No sabemos de dónde Dios los va a hablar, pero Dios ya aquí ya está estableciendo que cuando esté fallando todo, Él va a levantar profetas para que le hagan ver a todos, sean reyes, sacerdotes o pueblo, por dónde es el camino correcto a seguir, o que le anuncien al pueblo cómo va su caminar, o que le adviertan al pueblo cuando ya viene el fin. Esta es la principal tarea de los profetas. No era precisamente adivinar el futuro, era recibir de parte de Dios algo y entonces ellos comunicarlo. Y podía ser una advertencia, podía ser una sentencia, podría ser una corrección del camino o podría incluso ser un, un juicio definitivo que Dios traía sobre el pueblo. Esta es la tarea del profeta que va a iniciar aquí con Samuel de manera continua y obviamente que lo que va a recibir Samuel es que ya lo que Elí está haciendo de no estorbar a sus hijos y lo que sus hijos están haciendo, ya no hay manera de corregir. Ya no hay expiación por esos pecados. Ya es un juicio definitivo sobre la casa de Elí. Vean que en varias ocasiones Dios podía advertir para que corrigieran el camino y retomaran el rumbo. Pero va a haber ocasiones en que la advertencia es definitiva y total. Y ese es el caso de Elí. Ya no hay punto de retorno. Lo que está sucediendo con Elí de no estorbarlos y haber honrado más a sus hijos que a Dios, y lo que están haciendo sus hijos de menospreciando ese lugar y tomándolo como un lugar para aprovecharse de la situación, ha llegado a un colmo, como el colmo que llegó Sodoma y Gomorra, como el colmo que llegó Canaán y por lo cual vino el juicio sobre ellos de esa manera, y aquí el juicio va a ser de otra forma como Dios lo va a dar, pero ya está anunciado. Y está anunciado por el varón de Dios y ahora anunciado por medio de un nuevo profeta niño que es Samuel. Entonces Samuel crece, dice la Biblia, y Jehová está con él y no deja caer ninguna de sus palabras a tierra. Todo lo que Samuel decía no era de sí mismo, era lo que Dios le decía y el pueblo corroboraba que era de Dios porque todo lo que Samuel decía, eso ocurría. Jehová sostenía cada palabra dicha por Samuel, obviamente porque no era iniciativa de Samuel, Samuel era profeta de Dios. Desde Dan hasta Berseba, o sea, desde el lugar más al norte hasta el lugar más al sur del pueblo de Israel, todo Israel supo que Samuel era un profeta fiel. No lo tenían como sacerdote,
lo tenían como profeta. Sin embargo, vamos a empezar a notar elementos sacerdotales únicos en Samuel, cosa que en una época ordinaria no debería suceder porque era un lugar exclusivo del sacerdocio, pero al quedar eliminada la casa de Elí, es Samuel quien va a continuar de manera temporal y solamente como transición, va a hacer algunas tareas sacerdotales, pero él es profeta. Esto nos lleva de nuevo a Moisés, porque recuerden que aun cuando Moisés era profeta de Dios, él también hizo en ciertos momentos tareas sacerdotales como ofrecer sacrificios. Él podía entrar hasta el lugar santísimo igual que Aarón. O sea, aquí lo que estamos viendo que Dios en momentos de transición puede utilizar a sus profetas que hagan tareas que ha delegado exclusivamente para otros, pero al fallar esos otros, Dios se las asigna a estos profetas para que ellos las realicen en tanto se vuelve a instituir la tarea oficial como Dios la quiere. Es por esto que Samuel, aunque es principalmente profeta, también va a ser juez al estilo de los jueces que acaban de terminar, que va a dirigir al pueblo como estos jueces que eran como, acuérdense que los jueces eran como estos pre-reyes, no eran reyes porque no gobernaban un reino, pero sí dirigían al pueblo militarmente y lo hacían que ganaran batallas. Bueno, Samuel va a tener funciones también de este tipo de un juez, pero que tiene funciones militares y de guerra y también algunas funciones sacerdotales. Es decir, en Samuel podemos encontrar vestigios en una sola persona de lo que es un profeta fiel que hace funciones sacerdotales y que tiene funciones como si fuera un rey sin serlo, sin ser sacerdote y sin ser rey, asume estas dos tareas, pero su principal tarea es la de profeta. Eh, el medio principal por el cual Dios gobierna a su pueblo y siempre lo ha gobernado es por su palabra. No es con un ejército, no es con un imperio. Dios siempre gobierna por medio de su palabra. Y cuando su palabra escasea, significa que Dios está abandonando a ese pueblo. La recuperación de la palabra de Dios a través del profeta Samuel hace que el pueblo vuelva a tener esperanzas y saber que Dios sigue gobernando a su pueblo a través del profeta. Samuel mismo sabe que él es solamente un heraldo de Dios, pero quien gobierna al pueblo es Jehová a través de Samuel. Entonces Dios vuelve a mostrar que él sigue gobernando a su pueblo y hay un momento en donde los filisteos, estos con los que nos termina el libro de Jueces, que Sansón no terminó de destruir, solamente tumbó las columnas y cayeron los filisteos, pero nunca logró sacar a los filisteos de ahí. Estos mismos filisteos son los que continúan, son 5 ciudades principales de ellos, continúan asediando a los israelitas por acá, por la parte sur, por acá, por la parte del mar. Un paréntesis rapidito. ¿Quiénes son estos filisteos? Estos filisteos son los llamados pueblos del mar. Es la palabra que posteriormente se ocupó por Roma para ponerle nombre, digamos, a la región como Filistea y lo que luego fue conocido como Palestina, por cambio de la F a el que era PH y se pronunciaba como F, pues es Palestina, ¿no? Entonces, digamos que hoy conocemos a los palestinos y muchos piensan que son herederos de los filisteos. No es tan exacta esta relación, aunque la palabra sí. La palabra Palestina viene de Filistea, pero no es tan exacta porque acuérdense que los pueblos van cambiando con el tiempo y se combinan y se revuelven y aunque la región mantenga el nombre, los pueblos que la habitan ya no son los mismos. Aquí va la idea, si quieren algunos actualmente querer buscar y rastrear y hacer esta similitud que los antiguos filisteos son los nuevos palestinos, pues vamos a verlo de esta manera. Los filisteos
habitaban en esta región de Canaán, pero en esta región que estaba pegada al mar, pero no eran originarios de ahí, no son pueblos semitas de los que habitaban la región de Canaán. Ellos eran pueblos que llegaron del mar. Si quisiéramos buscar sus ancestros de los filisteos son europeos. Vienen de la región de Grecia, de Italia y hasta de España. Ellos son pueblos que navegaron del sur de Europa y buscaron nuevos lugares donde asentarse y llegaron ahí. Así que si quisiéramos buscar ascendencia de los filisteos, ellos serían pueblos de la línea de Jafet, no son ni de Sem ni de Cam, son de Jafet y son de europeos que llegaron aquí, se asentaron y eran pueblos fuertes, habían hasta gigantes como Goliat y siempre estuvieron asediando al pueblo de Israel. Ellos son los que están aquí en este momento y ven una gran oportunidad para conquistar al pueblo de Israel porque una situación crítica, están los hijos de Elí dirigiendo al pueblo y resulta que se les ocurre traer el arca de la alianza desde Silo, pensando que con eso ellos iban a ganar la guerra. ¿Qué está pasando en este momento de deterioro? Samuel es un niño. Él todavía no ha ocupado este lugar para el cual Dios está destinado, pero él está oyendo y observando todo lo que está pasando. Los filisteos vienen a la guerra, los hijos de Elí deciden llevar el arca como un amuleto. Aquí ya vemos el deterioro espiritual, religioso, todo el deterioro en su máxima expresión, donde ellos piensan ya hasta el arca con nosotros ganamos la guerra. Ellos ni aman a Dios ni honran su nombre, pero sí quieren utilizar el arca como amuleto y tienen, fíjense, van a la guerra, tienen a los sacerdotes, tienen el ejército, tienen el arca, es decir, ellos pensaban tenemos todo para ganar. Sin embargo, esta falsa esperanza de traer el arca desde Silo les trae una gran derrota. El pueblo es derrotado, ellos no entienden por qué, porque hicieron todo lo que tenían que hacer, está el ejército, están los sacerdotes descendientes de Aarón y tienen el arca. ¿Por qué la matanza? Mueren en ese momento como 30,000 del pueblo de Israel, porque ellos están confiando en el arca, ellos están confiando en el objeto. Vean el deterioro al cual ha llegado el pueblo. No están entendiendo que el arca es una representación de la presencia de Dios siempre y cuando el pueblo sea fiel al pacto. No es un objeto como tipo amuleto mágico que da donde se muevan ellos están seguros, no importa cómo vivan y lo que hagan. Están malentendiendo. Es lo mismo como hoy muchos utilizan la Biblia o utilizan el crucifijo o utilizan cualquier símbolo religioso pensando que con eso ya están protegidos, aunque vivan como sea y hagan lo que sea y digan lo que sea. Están confundiendo la superstición con la devoción, están confundiendo los objetos con Dios. Y esto es idolatría en todos los aspectos, ¿sí? Y aquí es donde viene el primer gran golpe para el pueblo, pero es el cumplimiento de lo que ya se le había dicho a Elí y el cumplimiento de lo que se le había ya avisado a Samuel. ¿Qué pasa? Los hijos de Elí mueren en la batalla el mismo día, tal y como se los había dicho el varón de Dios. Elí muere cuando escucha la noticia, cae para atrás porque dice el texto que era muy pesado y se va para atrás y se desnuca. Muere la nuera de Elí, esposa de uno de los hijos que estaba embarazada y muere en el momento de dar a luz por el impacto porque Elí se asusta cuando se entera que el arca había sido capturada por los filisteos.
O sea, el fracaso total de aquellos que deberían de resguardar el tabernáculo y guardar la ley y todo eso, el fracaso total se está mostrando aquí en los primeros 4 capítulos del libro, y por eso es que el niño este que nace en este momento crítico es llamado Icabod. Icabod significa la gloria de Dios fue traspasada, o la gloria de Dios se salió de Israel, o la gloria de Dios ya no está en Israel y ya se fue para otro lado. Eso es traspasada, es la gloria de Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios si ya no está ahí en Israel? Es el dictamen final de que ya Dios no está ni con Elí, ni con los hijos, ni con el pueblo. ¿Dónde está la gloria de Dios? Y Cabot, esto es lo que significa el nombre de este niño. ¿Por qué se fue la gloria de Dios? No porque Dios fuera derrotado por los filisteos. Esto así lo pudieron haber entendido los filisteos. Nuestro Dios es mejor que el Dios de los israelitas. Acuérdense que cada que había una guerra, para los que peleaban era una guerra también entre sus dioses para ver qué Dios era más poderoso. Y muchas veces no es que ellos dejaran de adorar a sus dioses, sino que cuando perdían una guerra, se mantenían con su Dios antiguo y tomaban al Dios nuevo para adorarlo también, ya que significaba que iban a ser más poderosos porque ya dos dioses los protegían. O también significaba que cada dios era dios en su territorio, y entonces ganarle a un dios en su territorio significaba que ese dios de ese otro territorio ya también era dios de ellos, por lo tanto ese territorio pues ya les pertenecía. Entonces esto es interesante, ¿no? Porque aquí es Jehová contra Dagón, el dios de los filisteos. No es una derrota de Jehová por los filisteos como se va a mostrar el siguiente capítulo, sino que es Dios está abandonando al pueblo por todo lo que está sucediendo entre el sacerdocio y en todo el pueblo. No solo los sacerdotes, todo el pueblo estaba siendo infiel al pacto. Solo había un pequeño remanente, como ya lo mostró el inicio del libro. ¿Por qué la gloria de Dios abandonó? Porque la santidad de Dios no puede coexistir cuando hay pecado sin arrepentimiento. No es que Dios no pueda coexistir con un pueblo pecador. Él ya se los mostró que él sí podía habitar en medio de un pueblo pecador siempre y cuando se santificaran, y la manera de santificarse era todo esto que él había dicho en torno al tabernáculo, en torno a los sacrificios. Esa era la manera que los sacerdotes iban a mantener santo al pueblo, y si ellos hacían esta tarea, la santificación se daba y Dios podía habitar en medio de su pueblo. Pero cuando hay pecado sin arrepentimiento, es cuando la gloria de Dios no puede estar ahí. Y eso sigue aplicando hasta la fecha. Dios no puede estar cuando hay pecado sin arrepentimiento. Es por eso que se nos habla inmediatamente de cuando fallemos, busquemos confesar nuestros pecados porque está listo para perdonarnos. Pero cuando hemos pecado y no nos arrepentimos, es decir, no lo confesamos y no dejamos el pecado, la comunión con Dios se hace, se, no dejamos de ser hijos, pero sí dejamos de estar en comunión con Dios. Es decir, no se pierde la unión con Cristo, la unión no, la comunión sí. No se pierde la salvación, se pierde el gozo de la salvación, se pierde la seguridad de la salvación. Entonces sí hay una pérdida de comunión, aunque no pérdida de estatus. Esto es lo que está sucediendo. Dios le está mostrando al pueblo que sigue siendo su pueblo, pero él ya no puede estar en un pueblo que no se ha arrepentido y no quiere arrepentirse. Y lo que va a suceder justamente en el capítulo 5 es mostrar que Dios no necesita que lo defiendan. Dios no necesita que un pueblo lo honre para que él solo se honre a sí mismo en medio de cualquier pueblo. Dios le va a mostrar a los filisteos, un pueblo que desconoce la ley, que desconoce lo que pasó en Sinaí, que desconoce todo lo que Dios ha revelado de cómo es él y qué quiere para su pueblo. Dios le va a mostrar a este pueblo que viene del mar que él
no solo es superior a Dagón su dios, sino que no hay otro dios porque los demás dioses son falsos. No solo va a mostrar la superioridad de Jehová, el Dios de Israel, sobre Dagón, el Dios de Filistea, sino la evidencia más fuerte es que esos dioses no son dioses, porque Jehová, el Dios de Israel, no solo es Dios de Israel, es Dios y el único Dios sobre toda la tierra. Esto es lo más impactante en este evento que va a suceder allá en Filistea, en donde ellos se van a llevar el arca de la alianza a una ciudad y al día siguiente, en la primera ciudad, son 5 ciudades filisteas importantes. En la primera ciudad donde lo llevan es la ciudad de Asdod. En esa ciudad amanece el dios Dagón postrado ante el arca, roto de la cabeza y roto de las manos. O sea, roto de la cabeza, no ve, no oye, no habla. Roto de las manos, no puede hacer nada. El Dios de los filisteos no puede hacer nada contra el Dios de Israel. No hay manera. Y eh, los filisteos lo ven como un trofeo y eso es su perdición. Ellos no han entendido quién es el Dios de Israel, piensan que el arca es su gran trofeo, piensan que el arca es el Dios y no, y lo llevan y lo que sucede es que el mismo objeto que los israelitas tomaron como amuleto, el mismo Dagón no puede ni siquiera estar delante de ese objeto, que no es Dios, sino solo representa a Dios. Fragmentación total del ídolo y soberanía absoluta del Dios que se defiende solo delante de este pueblo que desconoce totalmente quién es este Dios de Israel. Y no solamente sucede eso, sino que empiezan a tener tumores, hay plaga al parecer de ratones, el pánico se extiende. eh, con esto se corrobora que la presencia de Dios es vida cuando el pueblo es fiel, pero la presencia de Dios es fuego consumidor para el impío, para el que lo desconoce o para el que lo rechaza. Esto es la diferencia entre la presencia de Dios, la santidad de Dios, es vida si está santificado el pueblo, pero es muerte si el pueblo mismo no está santificado, que ya pasó con Israel. El mismo, los mismos filisteos están corroborando que Israel no perdió por falta de poder de su Dios, sino porque ellos mismos han fallado a su Dios. Y aquí pasan de Asdod y le prefieren mandar el arca para para la otra ciudad filistea llamada Gat, que es una donde estuvo Sansón, y también ahí hay quebrantamiento de grandes y chicos y tumores y mortandad, y la mandan a otra ciudad también de los filisteos llamada Ecrón. Hay clamor también, terror de muerte. Se juntan los 5 príncipes filisteos y tienen que decidir qué hacer porque esta arca les está provocando muerte sin pelear. No necesitan ir a batallar contra Israel para que Dios los derrote. Y entonces se reúnen y consultan a sus sabios y adivinos filisteos. Y el consejo que ellos le van a dar es muy interesante porque ellos de lo poco que saben es que van a orientar, mal orientados, pero con una cierta sabiduría humana que hace que entren un poco en razón, aunque desacertados en algunas cosas, como ahorita lo vamos a ver. Solo quiero mencionar algo aquí, cómo esto nos apunta para el Nuevo Testamento. Pablo va a decir, sabemos que un ídolo nada es en el mundo porque no hay más que un Dios. O sea, eso lo sabemos nosotros. Los ídolos no son nada en el mundo, no le tengan miedo a ninguna calavera, a ninguna Santa Muerte, a ningún Buda, a ningún Zeus, a ningún Thor. No le tengan miedo a ningún ídolo, no son nada ellos, han sido creados e inventados por los mismos humanos de piedra, de metal, de madera. Solo hay un Dios en todo el universo creado. Es decir, los dioses paganos no existen como verdades, como verdaderas deidades. Han sido inventados.
Una estatua de Baal, de Dagón, de Zeus, de Júpiter, de Diana, de Artemisa, de Tlaloc, de Chac, del que sea, no significa nada, no le tengan miedo. ¿Por qué lo estoy mencionando? Hay personas que al objeto que representa a Zeus o a una pintura de Zeus o van no sé, a la Ciudad de México o acá a Yucatán y una figura de Tlaloc y piensan que eso es un demonio ahí metido adentro. Es una figura, no tiene nada, no hace nada. Solo se le toma como arte ancestral de los pueblos indígenas y nada más. No es más poderoso que tener un cuadro en tu casa de Van Gogh o un cuadro de Da Vinci. Es lo mismo, es una creación humana. No hay que verlo como arte y ya. No poseen divinidad en sí misma. No seamos supersticiosos ni seamos en ese sentido verlos como amuletos de algo, del bien o del mal. No tienen nada, son de madera, de piedra, de papel, de lo que sea. No tienen ningún poder intrínseco, fueron fabricados por una mano humana. ¿Qué es lo que va a decir Pablo? ¿Cuál es el problema de estas esculturas de arte? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos, dice Pablo. No, no son nada. El problema está que los ven como dioses no le están sacrificando a esos ídolos nada porque esos ídolos no son nada. Más bien se lo están sacrificando a los demonios que les hacen creer a ellos que esos ídolos son algo. Vamos a ver la diferencia. Pablo nunca dijo que haya demonios adentro de esas figuritas de metal o de piedra o de madera, porque así es como algunos le entienden. Oye, es meter un demonio a tu casa, porque no, Pablo nunca dijo eso. Lo que dice Pablo, esos que adoran a esas estatuas, a esas figuras, los que lo adoran realmente están adorando a demonios porque son los demonios los que les hacen creer a ellos que esos son algo. Pero esos, dice Pablo, no son nada, son figuras de madera, tócalas, agárralas, voltealas, no pueden hablar, ni ver, ni hacer nada. Por eso Dagón cayó sin cabeza y sin manos, no pueden ni hablar, ni ver, ni oír, por eso a función de la cabeza, ni pueden hacer nada, por eso se les rompieron las manos. Entonces, los ídolos son vanidad, pero Dios sí es verdadero y terrible. La incapacidad de Dagón para sostenerse a sí mismo demuestra que todos los ídolos y dioses inventados por los hombres no son nada, no pueden hacer nada, pero también nos demuestra que Dios no puede ser domesticado ni puesto en un lugar o en un panteón de dioses al mismo nivel de los demás dioses. Dios no es como todos esos dioses y Dios no está ni en una pintura, ni en un crucifijo, ni tampoco pienses porque tienes una figurita de Jesús como buen pastor está protegiendo tu casa. No, Dios no puede ser domesticado en ninguna pintura, en ninguna escultura. Incluso los que tenemos figuras de alguna cruz, de alguna oración, de algún cuadro de Jesús como buen pastor, no debemos de perder de vista que son arte, no son cosas ni a qué adorar ni a qué ofrecer ningún tipo de honra y adoración. Dios está por encima de todo eso. Son representaciones, pero es arte. Es como mostrarle a un niño una figurita en escuela dominical, es como mostrarle a Jesús a los niños viendo como una parábola. Véanlo en ese sentido como arte. No es la presencia de Dios, no está en las figuras hechas por hombres. Su presencia es mucho más grande y aquí lo está mostrando precisamente en este evento con Dagón, que aunque el arca en ese momento representaba su presencia, ni siquiera la representación de su presencia puede ser domesticada por un falso dios llamado Dagón. El poder de Dios es irresistible y ahorita vamos a ver la decisión de los filisteos. Dicen los adivinos filisteos, y creo que hasta aquí vamos a llegar nada más. Dicen los adivinos filisteos, ¿sabes qué? Regrésenla.
Regrésenla, pero vamos a hacer algo para saber si no era casualidad lo que estaba pasando. Vamos a buscar dos vacas que acaban de criar, es decir, que tengan hijitos recién, porque de manera natural una vaca por instinto no va a querer despegarse de sus hijos, de sus crías. Entonces vamos a buscar dos vacas que acaben de criar, les vamos a poner una expiación, dicen ellos. Fíjense, los adivinos filisteos piensan que se puede expiar los pecados con cosas de oro. Ellos ven la expiación pagando con oro a sus dioses y por eso le dicen a los reyes, háganse tumores, así como esos que los estaban matando, pero de oro, y ratones, así como esos que los estaban plagas, háganlos y se los vamos a poner en una caja al arca, vamos a ponerla con las vacas y las ponemos en camino hacia la primera ciudad que haya de los israelitas, que era Bet-Semes, una ciudad de Judá. Vamos a ver qué hacen las vacas, hay que irlas siguiendo, y eso hacen los reyes, ¿eh? Los reyes siguen al pie de la letra lo que sus adivinos y sacerdotes le dicen. Ellos en su falsa manera de hacer expiación y en su poco conocimiento, pero sí mencionan y dicen, porque sabemos lo que el Dios de Israel le hizo a los egipcios y prácticamente por poco aniquilan a toda la población. No vaya a ser que nos pase eso a nosotros. Pero vamos a comprobar, dice, si es de verdad su Dios o es pura casualidad. Pues resulta que las vacas, sin voltear hacia atrás, agarran directamente el camino hacia Betsemes y los príncipes se dan cuenta de que esto no es, los príncipes filisteos, de que no era casualidad, de verdad era el Dios de Jehová, el Dios de Israel, que estaba derrotando a Filistea en su propio terreno sin usar a ningún israelita. Y cuando llega a Betsemes el arca, aquí vamos a ver la diferencia en cómo Dios trata a los filisteos que ignoraban, un trato de Dios hacia gente que ignora quién es Él, muy diferente al trato a quienes deberían de saber quién es Él o saben quién es Él. Llega el arca a Betsemes, la colocan sobre una piedra, la reciben los levitas, que porque Betsemes era una ciudad levítica, una ciudad de estas asignadas por Josué para los levitas, y el pueblo de manera curiosa empieza a ver qué hay adentro del arca y le quitan la tapa, obviamente, y empieza una mortandad inmediata en todo el pueblo de Betsemes. Vean esta actitud irreverente, ignorante, pero no es la misma ignorancia de los filisteos, es una ignorancia de gente que debería de saber quién es Dios, los levitas, porque era una ciudad levítica que deberían de haberos instruido y provocan una mortandad en el mismo pueblo de Israel a causa de esta acción en donde es por esto que la frase que van a utilizar es su regocijo de ver que el arca llegó, se convirtió en llanto. Su curiosidad irreverente por mirar dentro del arca resultó en una gran matanza del pueblo. Dios es santo, tanto para los filisteos como para los israelitas, pero su santidad se manifiesta de manera más contundente contra aquellos quienes deben de defender y proteger su santidad. Y es por esto que la masacre que se da allá en Israel solo por mirar el arca es grande y el pueblo va a decir esta expresión. ¿Quién podrá estar de pie? ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? La santidad de Dios requiere de alguien que esté entre él y su pueblo, un mediador, alguien que esté, y quienes debían de ser lo que eran los sacerdotes levitas, no lo están haciendo. El pueblo debió ser protegido por estos levitas y no lo hicieron. La santidad de Dios siempre requiere un mediador porque no hay manera de que un pueblo pecador esté delante de la presencia de un Dios santísimo, y este mediador va a ocupar este lugar importante de estar entre Dios y el pueblo.
Pero este mediador debe de ser obediente a la ley porque la presencia de Dios es peligrosa y mortal si el mediador no es el correcto. ¿Quién va a funcionar como mediador en este momento? Samuel. Samuel, el hombre fiel, obediente, el hombre dedicado por su madre, es el que va a ocupar este lugar que los sacerdotes fallaron y él es por esto que lo vamos a ver luego ofreciendo sacrificios y tratando de llevar al pueblo al arrepentimiento y todo lo demás que viene. Pero en este momento el pueblo dice no queremos que esté aquí el arca y la mandan al siguiente pueblo, Kiriat Jearim, más cerca, ya allá en la tribu de Benjamín, también una ciudad levítica, y le encargan a un hombre llamado Jonatán, que todo indica que era también levita, para que él la tenga en su casa. No pasa nada ahí, nadie muere, al parecer ellos sí obedecen, tienen el arca cubierta en su casa y ahí queda el arca resguardada. Cabe aclarar, y con esto concluyo, el arca está sola por un lado y el tabernáculo muy probablemente eh, lo, lo lo levantaron, acuérdense que era movible, estaba en Silo, pero Silo posiblemente haya sido arrasada por los filisteos cuando sucedió todo este evento con los hijos de, de Elí. ¿Cómo se llamó ese lugar donde el arca fue raptada, fue robada? Ebenezer. Estos hombres en ese lugar llamado Ebenezer usaron el arca como amuleto. El mismo lugar que años más adelante, 20 años dice que el arca se quedó en casa de Jonatán, de este hombre ahí en Kiriat Jearim, ahí 20 años se quedó, dio tiempo a que Samuel creciera y ya fuera un adulto, y es cuando 20 años después Samuel va a dirigir la guerra contra los filisteos y los va a derrotar y va a colocar una piedra en ese lugar y esa piedra le va a llamar también Ebenezer. Ebenezer ya existía antes de la piedra, pero había sido mal utilizada llevando el arca de manera equivocada. Más adelante es que Samuel va a llevar al pueblo a la victoria contra los mismos filisteos, pero ahora sí de la manera correcta. Y eso lo vamos a ver el próximo lunes, primero Dios. Hasta aquí la charla de hoy.